Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado de la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 126 de este podcast, y hoy vamos a hablar sobre una secta. Bueno, una secta escondida casi que en una de estas multinivel. Pero quiero antes de contar, bueno, ya el aviso se los daré después. Mientras, escuchen esta introducción. Cuando hablamos de sectas o cultos, muchos pensamos en organizaciones basadas en la religión o en creencias del fin del mundo. Pero ¿qué tal si les digo que existió una secta de esclavitud y explotación sexual tan grande que incluso tuvo acercamientos con el gobierno de México? Este es el horrible caso de la secta NXIVM, una de las sectas más horribles, y quiero dar una advertencia porque sobre advertencia no hay engaño. Este episodio tendrá muchas cosas turbias, fuertes y caóticas, por lo que si son sensibles ante estos temas, pueden darle skip al programa. Pero bueno, comencemos. Pero antes de hablar sobre la secta, casos de explotación y esclavitud sexual y su relación con el gobierno de México, antes conozcamos a su fundador. Kate Allen Raniere nació el 26 de agosto de 1960 en Brooklyn, Nueva York. Fue hijo único de James Raniere, un ejecutivo publicitario, y Vera Oshipko, una instructora de baile de salón. Cuando Raniere tenía solo 5 años, su familia se mudó a Southern, Nueva York, y cuando tenía 8, sus padres se separaron. Raniere cursó 9º grado en la escuela secundaria Southern antes de transferirse a la escuela Rockland Country Day School. Se graduó en junio de 1978, 2 meses antes de cumplir 18 años. De adultos, Raniere relató haber leído la obra de Isaac Asimov, el autor de Yo Robot y de las 3 leyes de la robótica. El libro se llamaba Segunda Fundación, sobre control mental, a los 12 años, y atribuyó a la novela la inspiración para su trabajo en NXIVM. En 1982, Raniere se graduó del Instituto Politécnico Rensselaer con un promedio de 2.28, aprobando con dificultad y reprobando muchas asignaturas. Trabajó como programador informático para la División de Libertad Condicional del estado de Nueva York. Al escribir una conversación con el padre de Raniere, su expareja Barbara Burchett recordó, cito, James dijo, le contaron a Kit lo talentoso e inteligente que era, y él dijo que fue casi como si hubiera disparado un interruptor. Y de repente, de la noche a la mañana, Raniere se convirtió en Jesucristo, creyéndose superior y mejor que todos, como si fuera una deidad. James dijo que si alguna fue así de dramático y profundo. Dijo que se le subió directamente a la cabeza a Raniere. Bueno, eso según Bucheo, la madre de Raniere. También informó haber escuchado a docenas de chicas jóvenes llamando a la casa, y que Raniere les decía a todas las chicas lo mismo. Te amo, eres especial, eres importante, eres la única en mi vida, y te amo. Y Vera dice, cito, les está diciendo a todas estas chicas, claro, que está mintiendo porque ninguna de ellas es especial. En junio del 88, el Albany Time Union publicó un perfil de Raniere informando sobre su membresía en la Mega Society después de lograr una alta puntuación en la prueba Mega, una prueba no supervisada de 48 preguntas publicada en la edición de abril de 1985 de la revista OVNI. Aunque la prueba Mega ha sido ampliamente criticada por no haber sido válida adecuadamente, la edición de 1989 del libro Guinness de los Récords Mundiales, la última edición que incluyó una categoría de CI más alta, describió a la Mega Society como la sociedad de CI ultra alto más exclusiva. Y la edición australiana de
1989 identificó a Raniere, Marilyn Bosant y Eric Hart como los miembros con mayor puntuación del grupo. A lo largo de la década de los 80, Raniere colaboró con la empresa de marketing multinivel Hemingway. En 1990 fundó su propia empresa de marketing multinivel Consumer Beauty Inc. o CBI, un club de compras que ofrecía descuentos a cambio de reclutar personal. En una reunión de presentación de CBI, Raniere conoció a Tony Natal, quien posteriormente se convirtió en una de las mejores vendedoras de la organización, junto con su entonces esposo. Natalie y su hijo se mudaron posteriormente a Clifton Park, Nueva York, para estar más cerca de Raniere. Su matrimonio terminó poco después y Natalie y Raniere salieron durante los siguientes 8 años. En 1993, CBI comenzó a decaer y los reguladores de 20 estados iniciaron investigación sobre la entidad. El estado de Nueva York presentó una demanda alegando que CBI era un esquema piramidal, o sea, un fraude. En 1994, Raniere creó National Health Network, una empresa multinivel de ventas de vitaminas. Dicho negocio quebró 3 años después. En 1996, Raniere firmó una orden de consentimiento con el estado de Nueva York para resolver el caso contra CBI. Sin admitir ninguna irregularidad, aceptó pagar una multa de $40,000. Finalmente solo pagó $9,000 al estado. A pesar de haber declarado un patrimonio neto multibillonario, afirmó no poder pagar el resto. La orden de consentimiento también prohibió permanentemente a Raniere promocionar, ofrecer o permitir la participación en un esquema de distribución en cadena. Spoiler, no hizo nada de eso. Antes de fundar Nexium, Raniere creó Consumer Beauty, una empresa comercial que el fiscal general de Nueva York acusó de ser un esquema piramidal. Raniere firmó una orden de consentimiento en 1996 en el cual negó toda regularidad, pero aceptó pagar una multa de $40,000 y se le prohibió permanentemente promocionar, ofrecer o conceder participación en un esquema de distribución en cadena. Bueno, esto lo quiero aclarar porque pues verán que no es así. En 1998, Raniere y Nancy Salzman fundaron Nexium, una empresa de desarrollo personal que ofrece programas de éxito ejecutivo, o PSE, y una gama de técnicas de superación personal. Raniere afirmó que su principal énfasis es que las personas experimenten más alegría en sus vidas, según sus palabras. Raniere eligió el nombre basándose en el antiguo sistema romano de servidumbre por deudas conocidas como Nexum. El registro de 2002 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para la marca Nexium establece que, cito, la redacción extranjera de la marca se traduce al inglés como el próximo milenio. Durante los seminarios de Nexium, los estudiantes llamaban a Raniere y Salzman Vanguard y Perfect, respectivamente. The Hollywood Reporter escribió que Raniere adoptó el título del videojuego Vanguard de 1981, en el que la destrucción de los enemigos aumentaba el poder propio. Dentro de la organización, el razonamiento para los títulos era que Raniere era el líder de un movimiento filosófico y Salzman su primer alumno. Para 2003, 3.700 personas habían participado en clases de ESP. Entre los participantes reportados se encontraron la empresaria Sheila Johnson, la exdirectora general de la salud pública Antonia Novello, el ejecutivo de Enron, una empresa que también se fue a la quiebra, que hizo uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos, que próximamente contaré su historia, Stephen Cooper, Ana Cristina Fox, hija del expresidente mexicano Vicente Fox, que en ese entonces era el presidente de México, el empresario Richard Branson, quien negó haber tomado las clases, el empresario Edgar Bronfman Sr. y las actrices Linda Evans, Grace Park y Nikki Klein. Y a principios de la década de los 2000, las herederas de Seahman Clark y Sarah Bronfman, hijas de Edgar Bronfman Sr., se unieron a la organización. Pero mucho antes
de confundar Nexium, Kate Raniere hizo afirmaciones fantásticas sobre su inteligencia. En junio del 88, The Times Union publicó un perfil de Raniere informando sobre su pertenencia. Esto ya se los conté. Volviendo con Nexium, la exposición de Nexium y Raniere en Forbes en 2003 mostró que Raniere seguía afirmando ser el hombre más inteligente del mundo, además de ser el más ético. Para cuando se publicó el artículo en el Times Union en 2012, estas afirmaciones se habían extendido al punto de que Raniere convenció a algunos en Nexium y de que su energía intelectual activa los detectores de radar. Para regresar a lo que ya había hecho, mucho antes de confundar Nexium, recuerden que Kate Raniere hizo afirmaciones fantásticas sobre su inteligencia. En junio del 88, The Times Union publicó un perfil de Raniere informando sobre su pertenencia a la Mega Society para obtener una alta puntuación en el test Mega de su fundador Ronald Kick-Offen, un examen no supervisado de 48 preguntas publicado en la edición de abril del 85 de la revista OVNI. Aunque el test Mega ha sido ampliamente criticado por no haber sido debidamente validado, la edición de 1989 del libro Record Guinness de los récords mundiales, la última en incluir una categoría para el CI más alto, describió al grupo de investigación Hoeflin como la sociedad CI ultra alto más exclusiva. Y la edición australiana del 89 identificó a Raniere, Marilyn Bonsand y Eric Carr como los miembros con mayor puntuación del grupo. Pero verán que hasta las personas inteligentes pueden cometer fallas. Volviendo a la historia de Nexium, en el juicio de Raniere, el testimonio reveló que había convencido a varias niñas y mujeres de tener relaciones sexuales con él. Con él podía sanar sus supuestas desintegraciones y que su semen tenían cualidades sobrenaturales. Raniere le indicó a una de sus exparejas sexuales que buscara una virgen porque necesitaba un recipiente puro por raciones energéticas y de ADN. Todo eso es horrible. Una declaración de misión de 2003 en el sitio web de Nexium decía lo siguiente, cito: Nexium encarna un conjunto de principios coherentes y universales en los que todos los seres humanos pueden participar. Estos principios, al margen de cualquier noción mística o religiosa, permiten la persistencia de la vida y sustentan la diversidad de creencias al crear una nueva comprensión. Podemos materializar nuestro potencial para vivir y trabajar juntos y en consecuencia llevar la existencia humana a un nivel completamente nuevo. Sin embargo, esto no puede lograrse sin antes generar conciencia humana, fomentar un humanitarismo ético y celebrar lo que realmente significa ser humano. Esta es nuestra misión. En una transcripción y audio del testimonio de Claire Bronfman, en un procedimiento de quiebra, Bronfman describió a la organización como parte del movimiento de potencial humano. El programa más antiguo de Nexium, los programas de éxito ejecutivo, recitaba una declaración de misión de 12 puntos, en la que se comprometía a purgarse de todos los hábitos parásitos y envidiosos, a inscribir a otros y a controlar éticamente la mayor cantidad posible de dinero, riqueza y recursos del mundo dentro de mi plan de éxito. La declaración de misión también etiquetaba a los estudiantes que compartían materiales de los programas de éxito ejecutivo como incumpliendo una promesa y mi contrato y comprometiendo la honestidad e integridades internas. La doctrina de la organización Nexium, método de investigación racional, fue tratada como una invención científica de Raniere y presentada a múltiples oficinas de patentes. Nexium enseñó a algunas personas llamadas supresores intentan impedir el progreso dentro de Nexium. Se decía que quienes se opusieron irrevocablemente a Raniere habían sufrido la caída y fueron etiquetados, en palabras de un exmiembro, como luciferianos, personas perdidas para quienes el mal se siente bien y el bien se siente mal. Se dice que a algunos miembros del círculo íntimo de Nexium se les enseñó que en vidas pasadas fueron nazis de alto rango, cosa que creo que era falsa. Nexium impartió intensivos clases de 12 horas durante 16 días.
un precio citado fue de $7,500. Las clases se dividían en módulos. En un módulo, búsqueda y relaciones, se instruyó a los estudiantes para explorar los beneficios que recibían en caso de muerte repentina de su pareja. Otro módulo, Drácula y sus demonios, supuestamente trataba sobre psicopatías y sus seguidores. Psicópatas y sus seguidores. Otros títulos de los módulos incluían Mejores personas, Mundo perfecto y la lucha heroica. Las clases de NXIVM tenían una serie de prácticas indicioclásicas descritas en el patente de Rational Inquirer como reglas y rituales y en fuentes de tercero que incluían reglas y rituales. Rational Inquirer prescribe que a los estudiantes realizar una serie de gestos como un apretón de manos, una reverencia y un aplauso. Los saludos incluían un apretón de manos común como uno SP o NXIVM. En el segundo episodio de El Voto, Rainieri sugiere que estos elementos son intencionalmente extraños, diciendo a sus estudiantes: instamos reglas y rituales al principio para ser el guardián de la puerta. Queremos que algunos digan: no quiero tener nada que ver con esto. Otra cosa es ruta de rayas. Las fajas y bufandas se implementaron en un sistema de clasificación similar a los cinturones de colores en las artes marciales. Las fajas o bufandas venían en diferentes colores y patrones que simbolizaban la contribución en la misión del éxito ejecutivo. Luego está el homenaje. La patente de Rational Inquirer indica que, cito, se pueden exhibir imágenes de los fundadores como muestra de respeto y homenaje. Las clases finalizaron con los estudiantes expresando su gratitud a Kate Rainieri como Vanguard y Nancy Salmans como prefecta. Y por último está exploración del significado, o EM. Descrita como terapia por números, la exploración del significado, entre comillas, implicó a un miembro mayor interrogara a los participantes mientras profundizaban en sus recuerdos de la infancia. En un documento del 2018, dirigido por Alessandro Molatore, presenta un supuesto estudio sobre el uso de la técnica de exploración del significado de NXIVM para tratar el síndrome de Tourette, que te hace movimientos involuntarios. La película cuenta con la producción ejecutiva de Claire Bronfman. El documental identifica al investigador principal del estudio sobre el síndrome de Tourette como el Dr. Brandon Porter, entonces médico hospitalista del Hospital St. Peter's de Albany. En la sentencia de Claire Bronfman, los fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York escribieron, cito, los participantes en este estudio han expresado una angustia significativa por su participación y ofrecieron una declaración que impactó a la víctima de un participante del estudio sobre el síndrome de Tourette, que dijo que el estudio no hizo nada por mí excepto arruinar mi autoestima, arruinar mi salud mental y hacer que me odiaran a mí misma. No curó mi síndrome de Tourette de ninguna manera. Como esos productos milagrosos que te dicen que trata, pero no es cierto. Un periodista señaló que el supuesto tratamiento para el síndrome de Tourette no se había probado en un entorno científico revisado por pares. Otro periodista contactó a Mark Elliott, miembro de NXIVM, y promotor tanto del supuesto tratamiento como de la película, pero no recibió respuesta. El Dr. Alan Jern, profesor asociado de psicología del Instituto Tecnológico Rose Holman, escribió en Psychologist Today que, cito, a pesar de la obsesión de NXIVM por ser tomado en serio por personas influyentes e instituciones convencionales, su tendencia al secretismo y su negativa a seguir normas científicas significan que su investigación fue prácticamente irreversible desde el punto de vista científico. Otro supuesto estudio que Porter realizó dentro de la comunidad de NXIVM fue descrito como la observación de imágenes perturbadoras, incluyendo videos de personas siendo asesinadas, mientras que sus ondas cerebrales, actividad fisiológica y respuestas faciales y auditivas se registraban a través de electroencefalografía, respuesta galvánica de la piel y grabación de video. El supuesto estudio es similar a una patente presentada por Rainieri, llamada Determinación de si un
luciferino puede ser rehabilitado. Un ejemplo de una prueba para determinar si una persona es luciferina es un videoclip de un patinador sobre hielo participando en una competición. Todo transcurre a la perfección hasta que al final comete un error durante un salto y el patinador cae al hielo, perdiendo así toda esperanza de ganar. Un luciferino experimentará placer y satisfacción por ello. En consecuencia, sus procesos neurofisiológicos registrarán el placer ante la desgracia del patinador, la cual puede identificarse y cuantificarse mediante instrumentos médicos. Por otro lado, una persona luciferina sentirá empatía y empatizará con el patinador desafortunado. A diferencia de una persona luciferina, sus procesos neurofisiológicos no registrarán placer ante este estímulo. Y cosas raras. Varios sujetos se quejaron de los experimentos ante la Junta Estatal de Nueva York de la Oficina de Conducta Médica Profesional. Porter enfrentó 24 cargos por conducta profesional, incluyendo incompetencia moral para ejercer la medicina. En agosto de 2019, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York suspendió la licencia de Porter para ejercer la medicina en el estado, al determinar que realizó estudios sin un comité de revisión de investigación en humanos adecuado. Nexium afirmó que su entrenamiento era un secreto comercial, sujeto a acuerdos de confidencialidad, pero supuestamente utilizó una técnica que la organización llamó indignación racional, para facilitar el desarrollo personal y profesional. En 2003, Nexium demandó al Instituto Ross en el caso conocido como Nexius Corp contra el Instituto Ross, alegando infracción de derechos de autor por publicar extractos de su manual en 3 artículos críticos encargados por el investigador de sectas Rick Alan Ross, publicados en su sitio web. Ross publicó en su sitio web la evaluación de un psiquiatra sobre el manual secreto de Nexium, quien calificó el régimen de lavado de cerebro costoso. Ross obtuvo el manual de la exmiembro Stephanie Franco, codemandada en el juicio, quien había firmado un acuerdo de confidencialidad para no divulgar información del manual a terceros. Nexium presentó demandas en Nueva York y Nueva Jersey, pero ambos fueron desestimadas. En apelación, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito confirmó la desestimación, dictaminando que el análisis crítico de la demanda constituía uso legítimo, ya que el uso secundario era transformador como crítica y no constituía un posible sustituto del original en el mercado. En octubre del 2003, Forbes publicó un artículo crítico sobre Nexium y Rainieri. Según Vanity Fair, la directiva de Nexium, que había hablado con Forbes, esperaba una noticia positiva. Se mostraron especialmente molestos por los comentarios de Bronfman, quien declaró a Forbes que creía que Nexium era una secta y que le preocupaba la inversión emocional y financiera de sus hijas en ella. En 2006, Forbes publicó un artículo sobre las hermanas Bronfman, afirmando que habían obtenido una línea de crédito para prestarle a Nexium $2 millones, reembolsables mediante sesiones de entrenamiento personal y consultas telefónicas con salesman. Otro artículo de Forbes en 2010 analizó los fracasos de las operaciones con materias primas e inmuebles que los Bronfman realizaron siguiendo el consejo de Rainieri. Tras la incorporación de la actriz Christine Krug a Nexium en 2006, Salman y su hija Lauren, una joven líder de Nexium, fueron a Vancouver para reclutar a Alison Mack, coprotagonista de Krug en la famosa serie que le da origen a los años de juventud de Superman, Smallville, que, dicho sea de paso, fue una de las últimas cosas que hizo el famoso Christopher Reeve, el Superman que quedó cuadrapléjico. Que no estuvo unos cuantos episodios, pero bueno, esto es que estamos desviándonos de la atención. Es que hace no mucho vi Superman y pues todo el mundo sabe que Smallville es canon en la historia de Superman. Lauren conectó con Mac. Ambas mujeres acabaron convirtiéndose en el círculo íntimo de Rainieri y sus parejas sexuales.
Sin embargo, Kraup dejó Nexium en 2013 y Mack se convirtió en una entusiasta proselitista de Nexium, convenciendo a sus padres para que tomaran cursos, y tras finalizar la producción de Smallville en 2011, que por cierto hubieran hecho mejor ese final, hubieran hecho un revival o un reboot, pero ya con el personaje principal usando el traje de Superman. Perdón, estoy hablando por todos los que vieron Smallville, que hubieran hecho una nueva temporada o un revival. Bueno, cuando Smallville terminó en 2011, se mudó a Clifton Park, Nueva York, para estar cerca de la sede de Nexium en Albany. En 2008, las hermanas Brumfan presuntamente presionaron a Steven Hurwitz, confidente de su padre, para que solicitara al fiscal del distrito del condado de Albany, David Schwartz, al gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, y a la fiscal general de Nueva Jersey, Ann Milgram, que iniciaran investigaciones penales contra los críticos de Nexium. Nexium supuestamente guardaba expedientes sobre Schwartz, Spitzer, los consultores políticos Roger Stone y Steve Pigeon, el senador estadounidense Chuck Schumer y el editor del periódico Albany Time Union de George Randall Hearst III, en una caja en el sótano de la casa de Nancy Salzman. Según el Times Union, Nexium se ganó la reputación de perseguir agresivamente a los críticos y desertores que se distanciaban de sus filas, incluso recurriendo a litigios para castigar a quienes criticaban a Raniere, a la organización y a sus métodos de entrenamiento. O sea, prácticamente está describiendo lo que está haciendo actualmente Trump con sus detractores políticos o quien lo atacan. Bueno. El Consorcio de los Fundamentos Éticos Mundiales, organización cofundada por Raniere y las hermanas Bronfman, patrocinó una visita del Dalai Lama a Albany en 2009. Inicialmente, el Dalai Lama canceló la visita debido a la prensa negativa sobre Nexium, pero fue reprogramada. El Dalai Lama habló en el Palace Theatre de Albany en mayo de 2009. En 2017, Lama Tenzin Dognen, el autoproclamado emisario personal de la paz para la paz del Dalai Lama, que había organizado la aparición, fue suspendido de su cargo en medio de cargos de corrupción. La investigación también reveló una relación personal entre Dogden y Sarah Brugman, que comenzó en 2009. Nexium ha sido descrito como un esquema piramidal, una operación de tráfico sexual, una secta y una secta sexual. En un artículo del Times Union del 2010, exentrenadores de Nexium caracterizaron a los estudiantes como presas de las inclinaciones sexuales o relacionadas con el juego de Raniere. Christine Kifnin, pareja de Raniere desde hace mucho tiempo y madre de su hijo, dejó el grupo en 2014 y clasificó a Raniere de peligroso diciendo, cito, "Todo lo peor que sabes sobre Nexium es cierto. Nexium se ha asociado con varias organizaciones relacionadas. Con JNES era una sociedad dirigida a mujeres, mientras que la Sociedad de Protectores estaba dirigida principalmente a hombres. Un tercer grupo era conocido por el acrónimo DOS, abreviatura de Dominus Obsequius Sororium, que no sé qué significa, que según un miembro significa amo sobre las esclavas. En 2006, Raniere fundó Rainbow Cultural Garden, una cadena internacional de organizaciones de cuidado infantil sobre los niños, donde los niños debían estar expuestos a 7 idiomas diferentes. En 2014, Raniere fundó The Knife of Aristotle, una organización de noticias afiliada a Nexium para identificar y medir el sesgo de los medios. Nexium, como ya dije, organizó la visita del Dalai Lama a Albany, Nueva York, para dar un discurso público en abril del 2009. La misma fue cancelada por el Dalai Lama debido a la publicidad negativa sobre Nexium. La charla terminó llevándose a cabo más tarde, el 6 de mayo del 2009, bajo los auspicios de la Fundación Mundial de la Ética. En octubre del 2003, la revista Forbes publicó un artículo sobre Nexium y algunas personas asociadas.
Originalmente la intención de Forbes era centrarse en Nexium y en la vida de su fundador, Keith Raniere. No obstante, el artículo finalmente centró su atención en la familia Bronfman, con Edgar Bronfman Sr., Sarah y Clara Bronfman, habiendo tomado parte en los cursos. Edgar, quien recibió algunos cursos, comenzó a cuestionar la participación de sus hijas en Nexium. Aún así, un vocero de Edgar dijo en 2010 que la relación entre Edgar Bronfman y sus hijas Sarah y Clara continúa siendo excelente. En ese mismo año, en 2003, Nexium demandó al Instituto Ross por infracción de derechos de autor al haber hecho público extractos del contenido de un manual de Nexium en 3 artículos críticos publicados en el sitio web del Instituto Ross. Rick Ross publicó en su sitio web la evaluación de un psiquiatra del manual secreto de Nexium, llamándolo un lavado de cerebros caro, como ya comenté. Ross obtuvo el manual a través de Stephanie Franco, ex miembro de Nexium, y una de las acusadas en el juicio, quien firmó un acuerdo de confidencialidad que impide la divulgación de información del manual de terceros. Nexium presentó demandas en Nueva York y Nueva Jersey, pero ambas fueron posteriormente desestimadas. Pero en este punto se preguntarán, ¿qué relación tiene esta secta con México? Bueno, en México varias élites políticas son parte de Nexium. Carlos Emiliano Salinas Ocelli, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que dijeron, ya no mencionaremos a Salinas de Gortari en este podcast, pues mangos. Bueno, su hijo Emiliano Salinas es parte del Executive Success Program, o ESPI, que es a su vez parte de Nexium. Él mismo daba conferencias sobre temas de superación. La relación de Raniere y Salinas Ocelli fue bastante pública y al menos en los círculos políticos y empresariales ningún un misterio. El mismo hijo del expresidente relaciona su organización movimiento Inc. Lac Edge por la Paz AC con Nexium y sus postulados. Según las autoridades estadounidenses, Salinas no operaba solo. Tenía un socio, Alex Bentancur Ledesma, quien ha sido señalado de recibir fotografías comprometedoras llamadas collateral de las esclavas sexuales, las cuales servían como chantaje para evitar que las involucradas rompieran su contrato de confidencialidad y se comprometieran más con la secta. La actriz Catherine Oxenberg afirma que 4 hijos de expresidentes mexicanos, además de Emiliano Salinas, son miembros del culto Nexium. Como les mencioné, Ana Cristina Fox, hija del expresidente Fox, Cecilia Salinas Ocelli. Se ha hablado de la participación de Federico de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, y Alejandra González Anaya, hermana del exsecretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Además, Rosa Laura Junco, hija del fundador del diario Reforma, Alejandro Junco de la Vega, compró una casa en Waterford donde se realizaban rituales de la secta. Según declaraciones de la cofundadora de Nexium, Nancy Salman, Junco es considerado también la quinta en la línea jerárquica de Dos, encargada de guardar los collateral y de invitar a las mujeres de formar parte del grupo, en el cual terminaban como esclavas sexuales y o marcadas como ganado con las iniciales KR, en referencia al líder de la secta de Nexium. Loretta García Dávila, empresaria de Nuevo León, México, también fue involucrada con Nexium. Ella dirigía la escuela Rainbow Cultural Garden y sus hermanas Carola y Jimena han sido acusadas de complicidad. J. Levy, empresario de Jalisco, también ha sido involucrado al círculo cercano de Raniere, además de Ivy Naveras, Mariana y Daniela. En la lista de mexicanas involucradas se encuentran Daniela Padilla y Camila y Mónica Durán, señaladas como maestras del primer círculo de la Dominant over Submissive, hermandad secreta al interior de Nexium, creada a fines de 2016. El exfuncionario público Javier Gileta, que formó parte del equipo de trabajo de la subsecretaria Marta Delgado de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
reconoció que tomó los talleres que impartía NXIVM. También se encuentran Margarita García de Alba, directora general de la empresa Nopalitos X, Fabiola Sánchez de la Madrid, Alejandra Salazar, Anabel Cantú, Carola y Carmen Garza, Mara Bernal, Lorena Lara, Vanessa Sagún, Silvia Ribot, Luisa Merodi y Marcela Gómez del Campo, hermanas de Mariana Gómez del Campo y prima de Margarita Zabalas del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón. En cuanto a los mexicanos relacionados con la secta, aparecen Víctor Manuel Ochoa Peña, Jesús Santos, Diego Asunzolo, Daniel Márquez, Diego Robledo y Carlos Arturo Galván. De hecho, esto fue una cosa grave cuando fueron las elecciones en 2021 para Nuevo León. El 24 de marzo del 2021 se dio a conocer que también se encontraba relacionados Mario Delgado, presidente nacional de Morena y ahora secretario de Educación Pública a la actualidad, y Clara Luz Flores, la entonces candidata a la gubernatura de Nuevo León por el mismo partido. Dicho rumor fue confirmado esa misma tarde cuando Delgado subió un comunicado en sus redes sociales donde reconocía su participación, aunque agrega que fue estafado al igual que cientos de mexicanos y que no tenía conocimiento de los actos ilícitos que se cometían. Agregó además que la publicación de la nota periodística correspondía a una guerra sucia. Sí, chuchuta y tus calzonzototes. Pero bueno, continúan, ahora que ya conocen por qué en México conocemos esta secta, sigamos con la historia. En 2009, un grupo de asociados de Raniere llamado NXIVM 9, que incluía a su expareja Barbara Bucci, rompió con la organización alegando preocupaciones sobre prácticas poco éticas y el presunto abuso de su liderazgo para manipular sexualmente a las mujeres de la organización. En noviembre de 2010, Vanity Fair publicó un artículo, Las herederas y el culto, en el que Natalie, otra expareja de Raniere, recordaba que él había insistido en que guardara el cuerpo de su cachorro muerto en el congelador de su garaje, y lo revisara a diario. En un artículo del Times Union de 2010, los exentrenadores de NXIVM caracterizaron a las estudiantes como presas de Raniere para satisfacer sus inclinaciones ludópatas o sexuales. Christine Keefe fue pareja de Raniere durante muchos años y madre de su primer hijo. Y sí, este imbécil enfermo sexual tiene hijos. No sé cuántos, pero por lo menos tenemos este. En 2010 se informó que Raniere había ordenado que el niño se mantuviera alejado de sus compañeros y que estaba al cuidado de las niñeras que hablaban 5 idiomas diferentes. En febrero de 2014, Keefe rompió con Raniere y abandonó NXIVM. Tras huir de la zona de Albany con su hijo, un correo electrónico con su nombre explicaba, cito, tengo la custodia legal exclusiva de Gaelin. Kate estaba experimentando con él. Tenía que alejar a Gaelin. Keefe describió públicamente a Raniere como peligroso. En 2015, Keefe alegó públicamente que Raniere ordenó a la firma de investigación canadiense Canapru obtener información financiera sobre 6 jueces federales y un senador de los Estados Unidos, así como un reportero, un editor y el editor del Times Union. Ese mismo año, Keefe alegó además que Raniere había planeado atraer a sus críticos a México con una invitación a una conferencia antisecta. Una vez allí, los críticos serían arrestados por cargos falsos por orden de un juez local que había sido sobornado. Porque México es México. Keefe declaró en la sentencia de Raniere que nunca había pagado la manutención de su hijo. En 2015, Raniere demandó y esto no es comercial, AT&T y Microsoft, alegando que habían infringido sus patentes. Al año siguiente, el caso fue desestimado con prejuicio. El tribunal de la primera instancia dictaminó que la conducta de Raniere a lo largo de este litigio, que culminó con su testimonio falso en la audiencia sobre la moción de desestimación, demuestra un patrón de ofuscación y mala fe. Raniere fue sancionado y se le ordenó pagar $45,000 en honorarios a abogados.
Las acusaciones públicas de comportamiento sexual depredador y relaciones inapropiadas con menores comenzaron a perseguir a Raniere a principios de la década del 2010. Poco después de su arresto en 2018, los fiscales se opusieron a la fianza, argumentando que Raniere tenía un historial de décadas de abuso de mujeres y niñas. En su juicio, los fiscales presentaron pruebas de que Raniere tenía opiniones de aprobación que aprobaban la agresión sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. La relación de 8 años de Raniere con Toni Natalie terminó en el 99. Posteriormente, ella afirmó haber sido víctima de acoso. En un fallo en enero del 2003, el juez federal Robert Littlefield insinuó que Raniere estaba utilizando una demanda para acosar a su expareja, escribiendo, cito: "Este asunto huele a un intento de venganza o represalia de un hombre abandonado contra su exnovia, con numerosos intentos de hacerle tropezar en el camino". En 2011, Natalie presentó documentos ante un tribunal federal alegando que había sido violada repetidamente por Raniere. Perdón. En 2012, The Time Union informó que Raniere tuvo 3 relaciones sexuales con niñas menores de edad durante la década de los 80s y 90s. Los reporteros del Time Union hablaron con las niñas y sus familiares. Una de las víctimas, que habló bajo condición de anonimato, dijo que conoció a Raniere en el 90, cuando ella tenía 12 y él 30. Raniere se ofreció a dar clases particulares a la niña, cuya madre trabajaba para el CB1, y una de sus compañeras de piso, Pamela Caffrey, la contrató para pasear a su perro y la animó a visitar su casa. La mujer dijo que las sesiones de tutoría eran un pretexto para encuentros sexuales y que ella y Raniere tuvieron más de 60 encuentros de este tipo en un transcurso de meses, que terminaron alrededor de 1991. En 1993 recibió asesoramiento para víctimas de abuso sexual y presentó una denuncia ante la policía del estado de Nueva York contra Raniere. La denuncia no fue remitida a los fiscales porque ella se había negado a usar el micrófono para obtener una confesión de Raniere. En el caso penal de 2019 contra Raniere, los fiscales alegaron que a partir de 2002, Raniere obtuvo un control similar al de Svengali sobre una familia mexicana que se mudó de Monterrey a la comunidad de Nexium en Albany. Las 3 hermanas de esta familia eventualmente se convirtieron en parejas sexuales de Raniere. La mayor, Mariana, con doble N, es la madre del segundo hijo biológico de Raniere. La hija del medio, Daniela, testificó que fue manipulada cuando era menor de edad y comenzó una relación sexual de Raniere días después de su cumpleaños 18. La menor, Camila, declaró que Raniere comenzó a abusar sexualmente de ella en 2005, cuando tenía 15 años. La fiscalía estableció que Raniere embarazó a cada hermana en varias ocasiones y las obligó a abortar. Además, Daniela testificó que Caffrey instruyó a cada hermana para que se negara a responder preguntas sobre la paternidad para evitar que su abuso fuera conocido por cualquier enfermedad que pudiera ser una denunciante obligatoria. Según Daniela, quien testificó para la fiscalía del juicio de Raniere, esta afirmó que tenía poderes místicos y que podía ayudar a las personas a crecer espiritualmente y resolver problemas a través del sexo. A las hermanas se les pidió encarecidamente hablar de sus relaciones sexuales con Raniere, incluso entre ellas. Ay, ya me dio dañas. A partir de 2010, Daniela estuvo confinada en una habitación durante 2 años en la casa de su familia con el pretexto de haber robado dinero. Daniela sostuvo que su cautiverio comenzó cuando le dijo a Raniere que tenía sentimientos románticos por otro hombre. Raniere la acusó de una falta de ética y le asignó a Salman la ayuda para emprender de sus errores. Daniela describió las condiciones espartanas de la habitación, que consistían en ventanas opacas con un solo colchón en el suelo, un bolígrafo y papel. A Daniela solo se le permitió hablar con Salman, a otros miembros de la familia se les indicó que la evitaran. Este supuesto confinamiento terminó en 2012, después de que casi intentara suicidarse, pero en su lugar decidió abandonar la casa de su familia. Después de escapar de su cautiverio, Daniela fue a un partido de voleibol para confrontar a Raniere, quien intentó esconderse.
Posteriormente la escoltaron fuera de la comunidad NXIVM y la dejaron en la frontera entre Estados Unidos y México con menos de $80 y sin documentos personales. Salzman corroboró el relato de Daniela en el juicio, testificando que todos sus esfuerzos por salir de la habitación, incluyendo limpiarla, hacer ejercicio y escribir cartas diarias a Rhaenyra, fueron rechazados y que Rhaenyra le había dicho a Salzman que ignorara una carta enviada por Daniela pidiendo que la dejaran salir, considerándola una rabieta. Salzman admitió que ella y otras personas fueron increíblemente abusivas con Daniela y que nada de lo que Daniela podía hacer era lo correcto. En el juicio de Rhaenyra, los fiscales lo acusaron de explotación sexual de Camila, la hermana menor de edad de Daniela, narrándolo a través del testimonio de Daniela, registros hospitalarios, transcripciones de la comunicación de Rhaenyra con Camila y fotos sexualmente explícitas de Camila encontradas en su casa. Los fiscales también presentaron mensajes de WhatsApp entre Rhaenyra y Camila, que mostraban que Rhaenyra la consideraba su esclava y le encargó encontrar más esclavas sexuales a las que Rhaenyra llama sucesoras, y expresa una preferencia por mujeres más bajas que él, más jóvenes y vírgenes. Aunque Camila no testificó durante el juicio, confirmó que el abuso sexual durante la sentencia de Rhaenyra en su declaración de impacto como víctima. Camila afirmó haber conocido a Rhaenyra a los 13 años y haber iniciado una relación sexual con él a los 15, la cual duró 12 años. La relación abusiva con Rhaenyra continuó hasta su edad adulta, donde su control y sus exigencias la llevaron a desarrollar un trastorno alimentario, autolesiones e intentos de suicidio. Y aquí van algunos casos donde posiblemente estuvo involucrada en la muerte de Doña, de algunos. En el 84, Rhaenyra, de 24 años, sedujo y violó ilegalmente a Gina Melita, de 15 años, después de que ambas se conocieron en un grupo de teatro. Cuando su relación terminó, Melita le presentó a su amiga Gina Hutchinson, de tan solo 14 años, a quien también violó ilegalmente. Cuando su hermana Heidi Hutchinson encontró a Rhaenyra trepando por la ventana del dormitorio de Gina y se enfrentó a la pareja, Rhaenyra le dijo a Hutchinson que era una diosa budista destinada a estar con él. Heidi recordó que a finales de la década de los 80, Rhaenyra estaba fascinado por Amway, la cienciología y la programación neurolingüística. Gina abandonó la escuela y continuó su relación con Rhaenyra, trabajando durante su tiempo en CB1. El 11 de octubre del 2002, Gina, de 33 años, fue encontrada muerta por una herida de bala en la cabeza en los terrenos del monasterio budista Karma Triana Dharmachara en Woodstock, Nueva York. Un aparente suicidio. Según el expublicista de NXIVM Frank Parlato, una fuente cercana a Rhaenyra que conocía a Gina dijo que observó a Rhaenyra discutiendo con Gina varios métodos que la gente usa para suicidarse. A veces le enviaba imágenes de suicidio para que ellas las cometieran, la llevaba a ver películas con escenas o temas de suicidio, a veces le plantaba la pregunta, ¿el suicidio siempre está mal? ¿Cuándo podría ser lo correcto? Supuestamente después de que Rhaenyra se enterara de que Hutchinson tenía otro novio, supuestamente le dijo que debiera ascender al nivel de la diosa abandonando su cuerpo. Luego está otro caso, que fue el de Christine Snyder, nada que ver con Zack Snyder, según sabemos. Era una consultora ambiental de 35 años que en noviembre del 2002 pagó $7,000 para inscribirse en un curso de PACE de 16 días impartido en Anchorage, Alaska, organizado por Salzman. El siguiente enero, Snyder viajó a Albany para visitar a Rhaenyra y otros líderes de NXIVM. La madre de Snyder recordó que su hija llegó a creerse responsable del desastre del transbordador Columbia y que pensó que Kate era increíble. Snyder se inscribió en un segundo curso de PES en Anchorage el 6 de febrero de 2003, el 10º día del segundo seminario. Supuestamente comenzó a afirmar estar embarazada del hijo de Rhaenyra. Una afirmación supuestamente corroborada por Claire Brandman. Clifford recordó, cito, un instructor de NXIVM me dijo que no la llevara al hospital. Eso es lo que me hace sentir tan mal. Snyder fue vista por última vez saliendo de esta sesión del curso. Su vehículo fue encontrado 2 días después
en Seward, Alaska, a 193 kilómetros de Anchorage. La policía recuperó una nota que decía, cito, asistí a un curso llamado Programas de Éxito Ejecutivo con sede en Anchorage, Alaska, y Albany, Nueva York. Me lavaron el cerebro y mi centro emocional fue desactivado. Todavía no tengo sensibilidad en la piel externa, pero mis órganos internos se están pudriendo. Lo siento, vida. No sabía que ya estaba muerta. ¿Qué precisamos en el futuro? Una hoja aparte añadía, cito, no es necesario buscar mi cuerpo. Un testigo en el juicio de Raniere testificó que después de que Snyder desapareciera, Raniere pagó $24,000 para obtener la contraseña de su cuenta de correo electrónico. Otro caso está el de Barbara Jeschke, de 63 años, falleció de cáncer cerebral el 3 de septiembre del 2014. Graduada en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Michigan, Jeschke fue una de las primeras reclutadoras de SP en 1999 y se convirtió en la principal lugarteniente de Raniere en Nexium. En 2014 le diagnosticaron un tumor cerebral, pero Raniere le dijo que en realidad tenía síndrome de túnel carpiano y le indicó que no buscara atención médica. El 7 de noviembre del 2016, otra miembro de alto rasgo de Nexium, Pamela Cuthritz, de 57 años, falleció de cáncer renal. Tanto a Jeschke como a Cuthritz se le diagnosticaron cáncer mientras vivían con Raniere en su condominio en Half Moon, Nueva York. Otras dos mujeres miembros de Nexium también fueron diagnosticadas con cáncer mientras residían en la misma residencia, aunque ambas sobrevivieron. Una muestra de cabello de una de las mujeres que sobrevivió al cáncer de vejiga mostró que tenía niveles significativos más altos de metales pesados cancerígenos, como bismuto y bario. Tras la muerte de Cuthritz, Raniere y sus cómplices utilizaron su identidad y su tarjeta de crédito, cobrando más de $300,000. En 2009, Raniere fue firmando declarando, cito, he matado a gente por mis creencias o por las suyas. En 2015, Raniere creó un subgrupo secreto de Nexium llamado DOS, acrónico de Dominus Obsequius Sorium. DOS operaba con niveles de mujeres esclavas liberadas por amos, que se esperaba que las esclavas reclutaran a sus propios esclavas, convirtiéndose ellas mismas en amos. Las esclavas debían servicio no solo a sus propios amos, sino también a los amos superiores en la pirámide de DOS. Se estima que 150 mujeres se unieron a DOS. Raniere era el único hombre en DOS y se sentaba encima de la pirámide como el gran amo. Raniere inicialmente reclutó a 8 mujeres para unirse a DOS, incluyendo a, como ya comenté, Alison Mack, Nikki Klein y Lauren Salzman, quienes se convirtieron en miembros de su círculo íntimo y jefas de primera línea de DOS. Las maestras de DOS reclutaron nuevamente miembros diciéndoles que se unirían a una organización solo para mujeres que las empoderaría, ocultando la posición de Raniere como líder de DOS. Raniere mantenía el mando y el control sobre los miembros del DOS mediante la recopilación de garantías, que incluían información personal altamente perjudicial, fotos o videos sexualmente explícitos y derechos sobre bienes personales. Y dependían de los miembros de su círculo íntimo para ejecutar sus órdenes y construir la pirámide del DOS. Las mujeres debían proporcionar garantías antes de unirse a DOS y seguían aportando nuevas cada mes tras su registro. A los esclavos se les decía que sus garantías podrían ser liberadas por diversas razones, como si abandonaban el DOS, hablaban públicamente sobre él o incumplían retiradamente sus obligaciones o asignaciones. Raniere encargó a los miembros de su círculo íntimo varios proyectos de DOS, ideó tareas para sus esclavos, incluyendo instrucciones para misiones de seducción en las que los amos de DOS ordenaban implícita o expresamente a sus esclavos que participaran en actividades sexuales con Raniere. Estas tareas sirvieron posteriormente como base para la acusación y las condenas de Raniere por tráfico sexual e intento de tráfico sexual. Raniere alentó a los amos de DOS a usar lenguaje degradante y despectivo e insultos raciales para humillar a los esclavos de DOS.
Los esclavos estaban obligados a proporcionar trabajo gratuito para sus amos y eran privados severamente del sueño por la participación forzada en ejercicios de preparación, que les exigían responder a sus amos en cualquier momento del día o de la noche. Los miembros del 2 estaban sujetos a castigos corporales que incluían ser obligados a mantener posturas dolorosas, estar descalzos en la nieve, tomar duchas frías y azotarse uno a otro con una correa, como en el Opus Dei, más o menos. El agente del FBI, Michael Lieber, informó que los esclavos del 2 estaban obligados a adherirse a dietas extremadamente restrictivas para satisfacer la preferencia de Rhaenyra por mujeres excepcionalmente delgadas. La dieta extrema causó que las mujeres dejaran de menstruar y se les cayera el cabello. A los esclavos también se les ordenó permanecer célibes y dejar de depilarse el vello público. Los miembros de 2 fueron marcados en la región pélvica con un símbolo que sin que ellos lo supieran, incorporadas las iniciales de Rhaenyra, la K y la R. A algunos esclavos se les dijo que la marca representaba los elementos. Solo 2 miembros del círculo íntimo de Rhaenyra sabían que la marca era sus iniciales. En el juicio de Rhaenyra, la fiscalía presentó una grabación de una reunión privada en 2016 con miembros del círculo íntimo donde Rhaenyra declaró, cito, el monograma tal como está ahora está muy directamente relacionado con mis iniciales. El grupo discutió cómo ocultar ese hecho. El ritual del marcaje de 2 seguía un guión creado por Rhaenyra. Los esclavos debían estar completamente desnudos, y las ceremonias se filmaban y se utilizaban como prueba adicional para los esclavos de la 2. En una conversación grabada entre Rhaenyra y Mac sobre el marcaje, Rhaenyra dijo: la persona probablemente debería pedir que la marquen. Probablemente debían decirle antes de que la sujeten para que no parezca que la están coaccionando. Daniel Roberts, miembro de NXIVM, realizó el marcaje de los miembros de la 2 con un bolígrafo cauterizador. El Departamento de Salud de los Estados Unidos, del Estado de Nueva York, revocó posteriormente la licencia médica de Roberts tras una investigación sobre el marcaje. En el juicio de Rhaenyra, Salman declaró que la pirámide de 2 tenía 4 niveles de esclavo, cada uno reportando a su amo en el nivel superior y todos ellos en última instancia responsables ante Rhaenyra, el gran maestro. Salman testificó que el énfasis primordial de 2 era venerar a Rhaenyra y fomentar una atmósfera de total obediencia y secretismo. Los miembros de 2 se comunicaban usando aplicaciones telefónicas encriptadas como Telegram o Signal. Las identidades de los miembros no siempre eran conocidas entre sí. Se alentó a los miembros de 2 a reclutar a personas de poder e influencia con hermandades de 2 en todo el país. Salman también testificó que estaba ayudando a Rhaenyra a editar su manifiesto de 2 que reforzaba las relaciones amo-esclavo. Extractos del libro incluían, cito, la mejor esclava obtiene el mayor placer de ser la herramienta definitiva de su amo. Y tu único y más alto deseo debe ser el de proveer a tu amo, de quien provienen y se relacionan todas las cosas buenas. Prácticamente esto es casi que relacionado con la secta, el clan Trevi Andrade, que ya les conté ese episodio. A partir de los informes de Frank Parlato en junio de 2017 y reforzados por un artículo en octubre del 2017 en The New York Times, y comenzaron a surgir detalles sobre 2, una sociedad secreta de mujeres que comenzó en 2015 dentro de NXIVM, en el que los miembros femeninos supuestamente eran llamadas esclavas, marcadas con las iniciales de Rhaenyra y Mac, sometidas a castigos corporales por sus amos y obligadas a proporcionar fotos de desnudos u otra información potencial dañina sobre sí mismas como garantía. Las representantes de las fuerzas del orden han alegado que los integrantes de 2 fueron obligados a esclavitud sexual. Y ojo, hablo del 2017, octubre del 2017, porque ahí empezó el movimiento de #MeToo. Sarah Edmondson, actriz canadiense que participaba en el programa de percepción sensorial PES desde 2005, afirmó haber abandonado NXIVM después de que Mac la incorporara a 2 en su domicilio en Albany. Edmondson alegó que las participantes de la 2 se les vendaron los ojos desnudos, fueron sujetadas por Mac y otras 3 mujeres, y la doctora Danielle Roberts
afiliada a Nexium les marcó en la parte baja del abdomen con un cauterizador. En un programa de televisión de urgencia sobre sectas, Edmondson proporcionó contexto adicional para el uso del concepto de colaterales, afirmando que se utilizaba de forma inocua desde las etapas más tempranas y externas de Nexium para aclimatar a las víctimas. Por ejemplo, se les ofrecían pequeñas cantidades de dinero como garantía de que se podían perder si no se iban al gimnasio algún día. El New York Times informó posteriormente que cientos de miembros abandonaron Nexium después de que Edmondson hiciera pública su experiencia. El 15 de diciembre del 2017, la revista de noticias 2020 de ABC emitió un reportaje que incluía entrevistas con muchos exmiembros de Nexium, entre ellos Edmondson y Catherine Oxenberg, quien alegó que su hija, India Oxenberg, corría peligro a causa del grupo. Varios exmiembros denunciaron depredación financiera y sexual por parte de líderes de Nexium. Edmondson también apareció en Escaping Nexium durante la primera temporada del podcast Undercover de CBC. 7 ciudadanos mexicanos socialmente destacados, entre ellos Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas, de Gortari, Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox, Rosa Laura Junco, Loreta Garza Dávila, líder empresarial de Nuevo León, Daniela Padilla y Mónica Durán han sido acusados de participación. Como ya les conté, el por qué sabemos de esto. En marzo de 2018, Raniere fue arrestado y acusado formalmente de cargos con el 2, incluyendo tráfico sexual, conspiración para el tráfico sexual y conspiración para cometer trabajos forzados. Fue arrestado en México, en Puerto Vallarta, donde existe un video del momento de su arresto, y puesto bajo custodia en Nueva York tras comparecer ante un tribunal federal en Fort Worth, Texas. La acusación formal alegó que al menos una mujer fue coaccionada para tener relaciones sexuales con Raniere, quien obligó a los miembros de DOS a someterse al ritual del marcaje alegado por Edmondson y otros. El fiscal federal Richard Donoghue declaró que Raniere, cito, creó una sociedad secreta de mujeres con las que tuvo relaciones sexuales y las que marcó con sus iniciales, obligándolas con amenaza de divulgar su información altamente personal y tomar sus bienes. El 20 de abril de 2018, Mac fue arrestada y acusada de cargos similares a los de Raniere. Según la fiscalía, después de reclutar mujeres primero para Nexium y luego para DOS, Mac supuestamente recibió pagos de Raniere para obligarlas a tener relaciones con él. Mac también fue alegado como la segunda mano de DOS después de Raniere. El 24 de abril, Mac fue puesto de libertad bajo fianza por $5 millones en espera de juicio y se encontraba bajo arresto domiciliario con sus padres en California. El 4 de mayo, Raniere se declaró inocente. La casa de Salzman fue allanada poco después del arresto de Raniere, y los fiscales declararon durante su lectura de cargos que se debían esperar más arrestos y una acusación formal sustitutiva para Raniere y Mac. A fines de mayo, las autoridades se movilizaron para confiscar 2 propiedades de Nexium cerca de Albany. En abril de 2018, The New York Post informó que Nexium había trasladado a Brooklyn, Nueva York, y que Clark Brockman la dirigía. El 12 de junio del 2018, el Times Union informó que Nexium había suspendido sus operaciones debido a circunstancias extraordinarias que enfrentaba la empresa. Brockman fue arrestada el 24 de julio y acusada de crimen organizado. Fue puesta en libertad bajo arresto domiciliario tras una fianza de $100 millones. También fueron arrestados y acusados del mismo delito la presidenta de Nexium, Nancy Salzman, su hija Lauren Salzman y otra empleada de Nexium, Kathy Russell. El 13 de marzo del 2019, Nancy Salzman se declaró culpable de un cargo de conspiración criminal con fines de extorsión. Aceptó como propietaria nominal no impugnar la confiscación de los activos relacionados con Nexium, incluidos bienes raíces, así como las corporaciones que poseían la cartera de marcas registradas y patentes de Raniere y Nexium. El mismo día de la declaración
culpabilidad de Nancy Salzman, el tribunal hizo pública una segunda y última acusación formal contra Raniere y sus coacusados, añadiendo la acusación de que Raniere produjo y conservó material de abuso sexual infantil de una niña que tenía 15 años en ese momento. Más tarde, en marzo del 2019, Lauren Salzman se declaró culpable de crimen organizado y conspiración para cometer crimen organizado. Posteriormente testificó contra Raniere y recibió clemencia. Los documentos de la sentencia de Alison Mack indican que ella compareció ante el tribunal el 2 de abril de 2019. El gobierno le atribuyó el mérito de proporcionar correos electrónicos, documentos y grabaciones relevantes que posteriormente se utilizaron para condenar a Raniere. El 8 de abril del 2019, Mack se declaró culpable de crimen organizado y de conspiración para cometer crimen organizado. Aunque no fue citada para declarar contra Raniere, la fiscalía afirmó que Mack estaba disponible para testificar en el juicio de Raniere si se le solicitaba. El 19 de abril del 2019, Brodman se declaró culpable de los cargos de albergar a una inmigrante ilegal y fraude de identidad. La contadora Kathy Russell se declaró culpable de fraude de visa. El juicio federal de Raniere comenzó el 7 de mayo de 2019 y el 19 de junio de ese año el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Los activos de NXIVM estaban en posesión de Nancy Salzman, incluyendo varias entidades corporativas y títulos de propiedad intelectual. Como parte de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Salzman impugnó la confiscación de activos. Tras la condena de Kit Raniere, los miembros de la extinta organización se separaron y muchos se manifestaron en contra de Raniere y la organización. Un número pequeño de miembros de NXIVM sigue apoyando a Raniere y protestando por su inocencia. Los abogados de Raniere presentaron cartas de 56 simpatizantes solicitando clemencia para Raniere. En enero de 2020, Sarah Edmondson se convirtió en la demandante principal en una demanda civil bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado presentadas en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, acusando a Raniere y 14 asociados, entre ellos Nancy Salzman, Karen Brodman, Sarah Brodman, Lauren Salzman, Alison Mack, Kathy Russell, Karen Terrier, Brandon Porter, Daniel Roberts y Nikki Klein, de realizar experimentos psicológicos ilegales con miembros de la empresa y abusar de ellos física, emocional y económicamente. En el verano del 2020, cuando la pandemia de COVID-19 impidió las visitas presenciales al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, los seguidores restantes de Raniere, incluida la actriz Nikki Klein, comenzaron a reunirse para bailar cerca de la cárcel. Aunque inicialmente afirmaron estar entreteniendo a todos los detenidos, se les vio con un cartel dirigido a Kay Ross, un hombre que comparte las iniciales de Raniere. El grupo comenzó a llamarse The Forgotten Ones y We Are As You. Mark Vicente, ex miembro de NXIVM ahora testigo de la fiscalía, descartó al grupo como un movimiento encubierto para apoyar a Raniere. Sí, cómo no. Durante su encarcelamiento, Raniere mantuvo su liderazgo en NXIVM, comunicándose regularmente con sus seguidores por teléfono y correos electrónicos de True Links, así como el actual miembro de la líder de la Luz del Mundo, una secta mexicana súper horrible, cuyo líder ya está en la cárcel por casos de abuso. Posteriormente ya les hablaré sobre la Luz del Mundo. Perdonen, empiezo. Un memorando de análisis de inteligencia del 16 de julio del 2020 de la Unidad Antiterrorista de la Oficina Federal de Prisiones afirma que Raniere instruyó a un seguidor, Sonel Charaboty, para que considerara que más mujeres bailaran eróticamente fuera de la MDC. En respuesta, las autoridades del MDC trasladaron a Raniere a otra unidad para mantener a las bailarinas fuera de sus vistas. Un frustrado Raniere instruyó a sus seguidores para que lo ayudaran a regresar, congraciándose con el personal de la prisión, incluso ofreciéndoles café y donas al salir de sus turnos. Antes de su sentencia, la fiscalía presentó varias comunicaciones de Raniere y problemas disciplinarios en prisión como prueba de su falta de remordimiento y de que sigue controlando a sus seguidores.
Las comunicaciones incluían instrucciones de Raniere para Alan Dershowitz, el abogado que negoció con éxito un acuerdo de no procesamiento del fallecido empresario y pederasta y amigo de Donald Trump, Jeffrey Epstein, hablara en su nombre. Dershowitz no hizo comentarios al respecto. Si quieren saber todo lo de Dershowitz y cómo logró ese acuerdo, pueden escuchar el episodio sobre Jeffrey Epstein. La fiscalía también presentó documentación que demuestra que Raniere y seguidor Chakraborty usaron un nombre falso y un teléfono prepagado para evadir la detección. Raniere instruyó a Charkovsky para que investigara al juez Nicholas Grafus, explicando que el juez necesitaba saber lo que están vigilando. El 30 de septiembre de 2020, el juez Nicholas G. Garauffs del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York condenó a Clark Bronman a 6 años y 9 meses de prisión federal. La sentencia fue más severa que las recomendadas para las directrices y Garauffis declaró, cito, Raniere y sus seguidores parecen comprender la continua lealtad de la señora Bronman, incluso después de su juicio y condena, durante el cual todos los detalles de su abuso y explotación sexual se dieron a conocer al mundo. Ronald S. Sullivan Jr., abogado de Bronman, calificó la sentencia de abominación. Sullivan presentó un recurso de apelación el 7 de octubre de 2020. Bronman solo pudo apelar la sentencia ya que perdió el derecho a apelar su condena como parte de su declaración de culpabilidad. Bronman inicialmente cumplió su condena en el Centro de Detención Federal de Filadelfia y actualmente se encuentra encarcelada en la Institución Correccional Federal de Danbury. En enero de 2021, Raniere fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para comenzar a cumplir su condena de 120 años. La Oficina Federal de Prisiones lo transfirió inicialmente temporalmente a la Penitenciaría de los Estados Unidos de Lewisburg, una penitenciaría de mediana seguridad, y posteriormente a su prisión permanente en la Penitenciaría de los Estados Unidos en Tucson. Esta instalación en Tucson, Arizona, es conocida por ser la única del sistema penitenciario federal especialmente designada para delincuentes sexuales y de máxima seguridad. En una audiencia sobre los reclamos de restitución contra Raniere, el abogado defensor penal Mark French representó a Kit Raniere y declaró que Bronman había pagado sus honorarios. Los argumentos orales sobre las apelaciones de Raniere y Bronman se escucharon ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito el 3 de mayo del 2022. El 9 de diciembre de ese año, el Tribunal Federal de Apelaciones confirmó las condenas y sentencias de Kit Raniere y Clark Bronman. En 2021, Mark Elliott, partidario de Raniere, presentó una demanda contra Lion Gates Entertainment ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, alegando que fue difamado por el documental de la cadena Starz, Seduced, Inside the NXIVM Cult. Joseph Tooley, el abogado que representa a Elliott, también representó a Raniere en sus apelaciones. El tribunal desestimó la demanda y ordenó a Elliott pagar los honorarios y los costas legales de Lion Gates Entertainment, al determinar que el documental implicaba que el demandante era un miembro devoto de una organización cuyo líder ha estado implicado en una serie de delitos sexuales graves, pero esta afirmación, poco halagadora que sea, es sustancialmente cierta. En mayo de 2022, Kit Raniere demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Oficina de Prisiones alegando violación de sus derechos civiles. Raniere solicitó una orden judicial que le permitiera recibir visitas y llamadas telefónicas de su seguidor, Sonel Charakovic, quien según él es asistente legal y está trabajando en sus apelaciones. El Departamento de Justicia, la Oficina de Prisiones y las autoridades de la USP Tucson argumentaron que la orden judicial debía de negarse porque Charakovsky no era asistente legal, sino simplemente un exentrenador apasionado de ESP y NXIVM con quien Raniere tenía prohibido relacionarse. El juez Randall Collins concedió la moción del
Departamento de Justicia de desestimar la demanda con el argumento de que Raniere no agotó los recursos administrativos, de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios, y la notificación suficiente del proceso por parte de su abogado. Y aquí están las de algunas cosas. Kit Raniere fue juzgado y actualmente está encarcelado. Luego está, obviamente, tiene 7 cargos de hecho, entre ellos el tráfico sexual. Alison Mack se declaró culpable de crimen organizado y conspiración Bueno, voy a leerles uno por uno, pero están muy largas. Declarado culpable en un juicio conjurado de todos los cargos, incluido conspiración de extorsión, extorsión por actos de extorsión predicados, conspiración para cometer robo de identidad, explotación sexual de un niño, posesión de pornografía infantil, conspiración para cometer robo de identidad, conspiración para alterar el registro de su uso de un procedimiento oficial, conspiración para cometer robo de identidad, tráfico de personas con fines de trabajo y servicios, servidumbre documental, extorsión, tráfico sexual, trabajo forzoso, conspiración para cometer robo de identidad, conspiración para trabajos forzados, conspiración de fraude electrónico, conspiración para tráfico sexual e intento de tráfico sexual. Actualmente, pues, lo ingresó en 2020, en octubre de 2020. Actualmente está encarcelado en la Universidad Estatal de Tucson. Está sentenciada a 120 años de prisión, a 1,7 millones de dólares en multas al gobierno de los Estados Unidos, una evaluación de 15 millones de dólares de conformidad con la Ley de Justicia para las Víctimas de Trata de Personas de 2013. Luego está, obviamente, tiene muchos cargos. Alison Mack fue sentenciada a 3 años de prisión, aunque fue liberada el 3 de julio del 2023. Clara Broadman fue sentenciada a 81 meses de prisión, actualmente está encarcelada en la RRM de Nueva York. Laura Salzman fue sentenciada a 5 años de libertad condicional. Nancy Salzman fue sentenciada por los mismos cargos a 42 meses de prisión, publicado. Y Kathy Russell fue sentenciada a 2 años de libertad condicional. Y bueno, este fue el caso de la secta NXIVM, uno de los casos de tráfico sexual de una secta más lúgubre de todo Estados Unidos. Sí, no todas las sectas que hemos hablado hasta el momento en Crímenes Atroces siempre hablan sobre un dios, una religión o del fin del mundo. A veces hay grupos corporativos como esta que se disfrazan de eso. Pero bueno, créanme que si ahorita alguno se siente decepcionado o asqueado, créanme, yo siento lo mismo. Y esto fue con respecto a todas las víctimas de esta secta. Y que obviamente no podría faltar México, ya que se sabía que había políticos dentro de esta organización. Pero bueno, pasados del coraje, quiero que les recordarles que estamos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatroces podcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Instagram como @santiqs99 y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común. Que todo, cada uno de ellos se ganar título de ser unos crímenes atroces.